¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Tal como mencioné en el video anterior, realicé una encuesta para ver cuál sería el próximo. Y bueno, es hora de complacer a los usuarios del servidor de Discord. Pero les advierto, si ustedes son de los que odian a la G5 porque esta arruinó a la G4, entonces te recomiendo dejar de ver este video, para evitar enojarte de a gratis. Pero si aún así quieren quedarse, pues permítanme recordarles que la G5 es un futuro post-apocalíptico de la G4, básicamente un Fallout de Equestria hecho canon. Y si ustedes conocen esa historia, sabrán que el destino de casi todos los personajes conocidos de la G4 fueron prácticamente devastadores, y por ende es lógico pensar que en este universo las cosas no fueron muy diferentes, ya que si bien jamás se nos dice o se nos muestra explícitamente que fue de las Mind Six o algún otro personaje de la G4 en particular, hay varios indicios en los distintos medios de la G5 que nos pueden dar pistas muy claras de cómo fueron sus últimos años, o incluso sus últimos momentos, los cuales puede que no sean tan horribles como ser víctima de una explosión generada por un megahechizo, pero se acercan bastante. Es por ello que, en esta ocasión, vamos a hablar de algunos de los personajes de My Little Pony que, pese a que no esté confirmado, es muy probable que hayan sufrido un destino trágico. Esto gracias a los múltiples indicios que nos ha dado la G5. Por lo que sin más, comencemos. Para nuestro primer puesto tenemos el caso de nuestra querida Rainbow Dash, cuya historia posterior al G4 se nos revela en el arco de cómics Tormenta en Altos de Zéfiro, donde ella nos relata cómo fundó el Salón de la Fama de los Wonderballs, al convertirse en la general de los mismos, para que así futuras generaciones puedan tener el mismo nivel de admiración y aprecio que ella tuvo en su momento. Sin embargo, al final de la historia tenemos una grabación que nos muestra cómo Dash tuvo prácticamente que vivir los últimos años de su vida sacrificando aquello que más amaba, el volar. Pues dicha grabación estaba hecha antes de que Twilight crease los cristales de la unidad, y por lo tanto, esos serían los últimos momentos en que los Pegasos no solo podrían volar, sino que también podrían habitar Cloudsdale, pues al ser una ciudad hecha de nubes, se volvería inhabitable para cualquiera. De ahí que Rainbow exprese su depresión, pues estaría a punto de dejar su antiguo hogar, la labor que durante mucho tiempo soñó tener, y sobre todo, aquello que más le gustaba, que prácticamente la definía, y por lo que sabemos, no hubo algo posterior a ello que la haga volver al vuelo. Por lo que damos por hecho que lo que le quedó de vida, lo vivió enteramente en tierra firme. El consuelo que podríamos ver en todo esto es que realmente no creo que la vida de Rainbow haya sido particularmente mala luego de este punto, pues es muy probable que haya vivido una vida tranquila y próspera en Sweet Apple Acres, en compañía de Applejack, como ella sugiere, dejando un posible legado no solamente en el cielo, sino también en la tierra, uno que heredó su espíritu competitivo y su gusto por la velocidad. Además de eso, afortunadamente su legado como Wonderball logró quedar intacto durante todos esos siglos, mediante el ya mencionado Salón de la Fama, donde las nuevas generaciones podrán conocer y disfrutar de los conocimientos y hazañas que adquirió, incluso con la promesa de que Zip cree una nueva formación de este icónico grupo de acróbatas del que ya tenía cierto conocimiento y curiosidad, pero ahora poseía todo lo necesario a su alcance, incluyendo la destreza física. Sin embargo, pese al panorama relativamente positivo que le podemos dar a Rainbow Dash, hay ciertos detalles que todavía no tenemos en cuenta para garantizar que esta vivió tranquila hasta sus últimos momentos, y para ello hay que hablar del siguiente puesto. Dicho puesto es justamente de la otra Pegaso del grupo, Fluttershy, quien al igual que Rainbow Dash, su historia es en gran medida revelada durante otro arco de cómics de la G5, precisamente el primero, donde se nos cuenta cómo ella fue justamente la primera víctima de los alborotos de Opaline para así generar discordia entre las tres razas de ponis, cosa que si bien se deja en claro que no fue la causa directa de los eventos de la G5,
sí fue el precursor de las posteriores tentaciones que llevaría a Equestria a como está ahora. Pero para Fluttershy, lo que más le dolió fue ver cómo los potros que había estado adiestrando en el cuidado de las criaturas se iban lentamente alejando, dado a las presiones de sus padres de no dejarlos convivir con los ponis de otras razas. Aunque claro que Discord se vio más afectado por ello. A simple vista, podríamos argumentar que si bien no hay indicios de que los años dorados de Fluttershy fueran genuinamente malos, pese a los elementos previamente mencionados, en palabras de Discord, este afirma que ella no estuvo cuando sucedió lo peor. Lo que quiere decir que el cataclismo que dejó a Equestria dividido y sin magia fue después de que Fluttershy falleciera. Pero esto deja las cosas muy ambiguas, ya que jamás se deja en claro si Fluttershy falleció de causas naturales o fue víctima de algún desastre que, pese a ser catastrófico, no fue lo más catastrófico. Aunque a juzgar por la actitud y el estado demacrado de Discord como lo vemos en la G5, no hay que descartarlo del desastre, pues por algo está obsesionado con querer evitar que la magia regresara. Lo que sí es muy seguro es que al igual que Rainbow Dash, Fluttershy pasase los últimos años de su vida sin poder volar, y puede que hasta sin entender a los animales, dado que eso también es una habilidad mágica que heredó Hitch. Así que, si bien no hay nada que nos asegure que ella obtuvo un final abrupto, está bastante claro que sus últimos años no fueron los más gratificantes. Ahora, porque no todos los personajes son estrictamente de la G4, tenemos el caso de Bebel Starscout, la madre de Sonny Starscout que, con tan solo un episodio de haberla visto, tenemos suficiente información como para asegurar que no tuvo el mejor de los finales. Pues hablamos de alguien que tuvo la brillante idea de ir a explorar una Equestria dividida y post-apocalíptica en busca de algo que hasta donde sabemos no tenía la garantía de encontrar, y eso aparentemente le costó la vida. De lo que llegamos a saber, Bell, al igual que su esposo Argyle, era una entusiasta de la antigua Equestria, y estaba deseosa por averiguar qué fue de toda la magia que se perdió a lo largo de los años. Pero a diferencia de Argyle, que se enfocaba más en las investigaciones teóricas, Bell estaba decidida a hacer exploraciones de campo, y eso la determinó a llevar a cabo una exploración enteramente por su cuenta, de la cual, por lo que sabemos, nunca volvió. Solo podemos intuir que fue a buscar los cristales de la unidad, pero es incierto si ésta sabía con certeza que estos se hallaban en las 3 ciudades de cada raza, o si es que conocía la ubicación de estas ciudades, pero también existe la posibilidad de que fuese a buscar otra cosa, algo relacionado con el legado de Equestria, ya sea un objeto o una ubicación como podría ser Canterlot o Ponyville, pero para ello tendría que sobrepasar la barrera que en ese entonces aún se encontraba sobre Equestria, la cual tampoco sabríamos si estaba consciente de su existencia. Aunque bueno, algo que hay que dejar en claro es que realmente no es seguro que haya muerto, ya que una gran posibilidad es que durante su búsqueda haya atravesado dicho domo, ya sea consciente o inconscientemente, pues se sabe que había maneras de teletransportarse fuera de este, como lo hizo Misty, y de ser este el caso, puede que Bell todavía esté por ahí, perdida y sin saber que puede regresar a su hogar con su hija. Y de hecho, otra posibilidad que a mí me gusta plantear es que esté en Skyros, la ciudad de los alicornios, ya que en la segunda temporada de Cuenta tu Historia se había dejado muy implícito que Sonny tenía un vínculo genético con estos, así como con Twilight, lo que podría ser señal de que Bell haya sido un alicornio que por X o Y razón haya terminado con los mortales y haya tenido que volver sin previo aviso. Pero claro, lo que en ese momento la imagen en el cielo insinuó fue bastante claro, y tristemente no tendremos continuación a esa incógnita, al menos no por ahora, por lo que Bell se quedará con la impresión de haber fallecido en un viaje sin retorno, habiendo dejado sin madre a una pequeña potranca que apenas pasaba por sus primeros años. Francamente es difícil decidir quién sufrió la mayor tragedia aquí. Pero si de familias perdidas hablamos, creo que Skystar se lleva el mayor premio,
donde nuevamente tenemos que dirigirnos a otro arco de los cómics de la G5, en el de Sell Your Sail, donde los Mind Six se adentran a los reinos submarinos de Ecus, pero no al del Monte Aris, que ya conocimos, sino al del Mar Resplandeciente. Esto debido a que en este cómic se hace una inquietante revelación. Aparentemente el Mar Resplandeciente es de los pocos, o quizás el único reino marino en Ecus que sigue en pie. Y eso a duras penas, porque en el cómic se nos relata que los ponis hambrientos de poder intentaron tomar el control de la magia que había en cada uno de los reinos marinos, acabando con todos excepto uno. Esto generó un ambiente paranoico y escéptico con respecto a recibir visitas de gente de la superficie por parte de la reina Calla Lilith, manipulando y engañando a nuestros protagonistas para hacerles creer que tenía el control de su lado, pero no fue así. A esto le añadimos un detalle importante, la perla mágica de Cia Equestria, la cual hace una presunta aparición como parte de las 7 anclas mágicas de los reinos acuáticos, que se encontraban en posesión de Calla Lilith, esto debido a que fueron rescatadas de los restos de los reinos que cayeron en la masacre. Así que podemos asegurar, o por lo menos especular, que el Monte Aris fue una víctima de una guerra generada principalmente por ponis que según Calla Lilith culpaban a otros de su desgracia, indicando que estos ya habían sido manipulados para odiarse entre sí y eventualmente dividirse. Cosa que no solo encaja con lo acontecido en la G5, sino con la premonición de la temporada 10, donde se advertía que tantos reinos mágicos tengan tanto poder, llevaría a cabo a una guerra por este, guerra que dejaría dichos reinos en la ruina. Así que, suponiendo que la princesa Skystars estuviese en el trono cuando eso llegó a ocurrir, podemos especular que tristemente fue una de las tantas víctimas que esta guerra cobró, habiendo acabado con ella como con todo su reino. De ahí que no llegamos a saber nada de los hipogrifos en la G5, siendo el único indicio de su cruel destino el saber que la perla que alguna vez fue usada para esconderse terminó en posesión de una reina paranoica e imprudente. Sin embargo, creo que todos estamos de acuerdo en que la mayor de las desgracias se la llevó la pony que técnicamente fue responsable de todo esto, o al menos aquella que tuvo más chances de evitar estos destinos y no logró hacerlo. Twilight Sparkle, la protagonista de la G4, que en un principio se creía que al volverse la gobernante de Equestria guiaría a su nación a una era de prosperidad y unión entre los suyos, como con otras especies, pero tristemente fue justo lo contrario. Al iniciar el reinado de Twilight, esta tenía la idea de entablar alianzas con varios reinos, una iniciativa que ya tenía desde antes al fundar la Escuela de la Amistad, pero al llegar al poder decidió extenderse todavía más al enviar a sus colegas a distintos reinos todavía más distantes e inesperadamente causó que esos reinos tuvieran sus propios árboles y elementos de la armonía, dándoles un poder equiparable al que ella y sus amigas tenían. Y si bien en ese momento se mostró que todos los reinos podrían mantenerse unificados y colaborando, le llegaron a advertir que eso no duraría por siempre. Había compartido su arma secreta con otros. Pronto se formarían alianzas y las alianzas traerían guerra. Imaginar que dos elementos entrarían en guerra sería catastrófico, pero 4 era impensable. Aún así, Twilight se dispuso a hacerlo, y durante lo que asumimos fue varias décadas, parecía que todo iba bien. Pero solo hizo falta que alguien tentara las aguas para generar un efecto dominó. La consecuencia de ello fue crear los cristales de la unidad, así como otros artefactos mágicos que condicionaran la magia de otras criaturas, como la Dragonstone. Y pese a que, en un principio, las cosas podrían haberse solucionado con ello, sabemos que eventualmente desencadenó algo peor. El desaparecer la magia y el aislar Equestria fueron actos desesperados que Twilight hizo para salvar a cuanto Pony pudiese,
Pero es claro que no fueron todos, y en el proceso sacrificó el estilo de vida que sus amigas llevaban, al menos las que aún estaban con vida, y muy seguramente causó que los reinos que durante un tiempo consideraba a sus aliados entraran en conflicto o empeoraran el conflicto que ya había iniciado, causando la devastación de varios de estos, como el ya mencionado Monte Aris. Aunque quizás lo peor fue que el llevar a cabo este duro y doloroso acto le haya costado la vida, o por lo menos la inmortalidad que había obtenido como alicornio, pues en su mensaje grabado en los cristales, ella afirma haber usado toda su fuerza mágica para haberlos creado, y da la casualidad que este mensaje fue grabado en su forma convencional, no en su forma de jirafa que se supone que para ese tiempo ya había adoptado. Lo que quiere decir que el crear tanto los cristales como el domo fue una tarea titánica que puede que condenara su vida. ¿Quién sabe? Quizás ese mensaje fue la última cosa que Twilight pudo hacer antes de ir con Mamá Coco. Y lo hizo sabiendo que quizás haya salvado al último vestigio potencial de armonía y magia, pero condenando al resto del mundo. Como bien dicen, el camino al infierno está hecho de buenas intenciones. Pero pese a lo anterior dicho, creo que hay alguien que se lleva un destino todavía peor que Twilight, y es nada más que Ember, la Dragon Lord. Pues a diferencia de los hipogrifos, tenemos evidencia todavía más sólida de que lo que alguna vez fue el reino de los dragones ha sido reducido a un pequeño refugio donde solo quedan unos pocos ejemplares, dejándolos en lo que bien podría ser cerca de la extinción. Porque si bien Twilight dio su vida, esta logró salvar a una gran parte de su gente, porque tanto dentro como fuera del domo llegamos a ver a varios ponis, pero con dragones la cosa es muy diferente, ya que estos, al ver la amenaza de Opaline y cómo ésta estaba particularmente interesada en su fuego, tuvieron que esconderse en la isla de Escamas y llevar a cabo una invernación forzada para evitar correr peligro, todo bajo el mando de Spike, porque dentro de todas esas explicaciones y relatos se oculta un hecho muy oscuro, uno que involucra a Ember. Y es que, si no lo recuerdas o no sabes, en la G5 Spike es el Dragon Lord, pero si se fijan bien, él no posee el centro de este. ¿Por qué? Porque ese cetro estaba en posesión de Argyle, al igual que la armadura de Ember, o lo que quedaba de esta. Por lo que sí, banda, las pruebas de que Ember murió en la guerra entre especies son bastante claras, y dado a la crisis, Spike tuvo que tomar su lugar, ya sea de manera legítima o ilegítima. A eso le sumamos que realmente no quedó mucho que salvar, pues por lo menos lo que llegamos a ver de los dragones en la G5 se limitaba a un pequeño, pero de verdad pequeño grupo de dragones que francamente ya estaban por la adultez, y en palabras suyas, no habían visto a una cría en siglos, indicando que estos bien podrían ser los dragones más jóvenes de los que se tenga conciencia. Eso quiere decir que, aparte de la trágica muerte de Ember, varios otros dragones llegaron a ser cazados y erradicados durante la guerra, pues quizás Opaline no era la única que quería algo con ellos, reduciendo a este grupo a los únicos sobrevivientes que quedaron, y muy posiblemente la razón por la que Sparky sobrevivió fue por mera suerte, y puede que haya estado en su estado de huevo por mucho más tiempo del que se cree, quizás todos esos años en los que los dragones estuvieron dormidos. Y como un último detalle que complementa todo esto, existe la posibilidad de que uno de los dragones que vemos al cuidado de Spike sea la hija de Ember, dado el enorme parecido, la cual sería Fontaine, quien podría ser una sobreviviente de esa masacre de dragones que les hablé, pues afirma haber estado encerrada en un calabozo durante su pasado, habiendo desarrollado un trauma y repudio de estos. Así que, en resumidas cuentas, Ember fue una de las tantas vidas que se cobraron durante la guerra. Pero a diferencia de los ponis, que se lograron salvar varios de estos,
los dragones casi se dieron por extinguidos, y en cuanto a su hogar, sus crías y el objeto que simboliza el estatus de poder de su cultura, se dieron por perdidos. Y solo un grupo pequeño de estos fueron salvados por Spike. Pero tristemente, la que en ese entonces era la gobernante de los dragones, no pudo hacer más para salvar a estos, y a diferencia de los hipogrifos, donde estos hechos eran ambiguos, con los dragones fueron más que claros. Pero bueno, dejando los dramas y las tragedias de lado, vamos al fanart de la semana, el cual fue enviado mediante Facebook por parte de Luigi Game, que es básicamente mi querido C en todo su esplendor. Muchas gracias, Luigi. Pero si ahora quieres saber si Pinkie Pie realmente es una Apple, o conocer los casos en donde tanto la industria como el público se dieron cuenta de que la animación no es solo para niños, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerles a todos los miembros del canal y suscriptores en Twitch que hacen posible este contenido, especialmente a los miembros guardianes de la armonía, tales como Spark12, Augusto Estrada, Vizcar Mesada, Miwar, Carol Flor, J, Sonia, Starshine, Tiago Gaspar y Mr. Revolver. Muchas gracias.